Hay lugares en el mundo que cargan con algo difícil de nombrar. No es miedo exactamente, aunque se le parece. No es tristeza, aunque también está presente. Es algo más parecido a una pregunta que nadie termina de hacerse en voz alta. ¿Qué ocurrió realmente aquí? A pocos kilómetros de la costa de São Paulo, en Brasil, existe una pequeña isla que hoy permanece cerrada al público. No hay tours, no hay folletos, no hay guías sonrientes explicando su historia con entusiasmo turístico. Lo que hay es silencio, vegetación densa y una prohibición que lleva décadas en pie, sostenida por una institución tan poderosa como la Marina de Brasil. La isla se llama Queimada Grande, pero casi nadie la conoce por ese nombre. La mayoría del mundo la conoce como la Isla de las Cobras. Y esa fama, que podría parecer exagerada o construida para atraer curiosos, resulta ser, según todos los registros disponibles, completamente merecida. Pero antes de hablar de serpientes, antes de hablar de venenos y de cuerpos y de historias que circulan entre pescadores y científicos desde hace generaciones, vale la pena detenerse un momento. Vale la pena preguntarse qué es lo que realmente nos atrae de este lugar. Porque no es solo el peligro, no es solo la imagen de una isla infestada de animales letales. Es algo más profundo que eso. ¿Qué ocurre cuando un lugar queda fuera del alcance humano y la naturaleza retoma el control de manera absoluta? ¿Qué dice de nosotros el hecho de que una institución del Estado haya tenido que prohibir el acceso a una isla porque consideró que ningún ser humano podía sobrevivir en ella con facilidad? ¿Y qué historias se fueron acumulando en ese silencio forzado durante décadas? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de Queimada Grande. Vamos a hablar de lo que se sabe, de lo que se especula y de lo que permanece sin respuesta. Y vamos a hacerlo con calma, porque esta es una historia que merece ser contada despacio. Si te interesan los lugares olvidados por el tiempo, los ecosistemas que desafían nuestra comprensión y las historias humanas que a veces se esconden detrás de los mitos, quédate. Comenzamos. Queimada Grande es una isla pequeña. Muy pequeña, si se la compara con los grandes archipiélagos que uno imagina cuando piensa en el litoral brasileño. Tiene aproximadamente 43 hectáreas de superficie. Eso equivale a algo así como 43 campos de fútbol puestos uno al lado del otro, lo cual suena razonablemente amplio, hasta que uno se da cuenta de que casi toda esa superficie está cubierta por vegetación cerrada, irregular, y habitada por una densidad de serpientes que no tiene comparación en ningún otro lugar del planeta conocido. La isla se encuentra a unos 35 kilómetros de la ciudad de Itanhaém, en el estado de São Paulo. No está en medio del océano, perdida en una lejanía romántica. Está relativamente cerca de tierra firme. Está cerca de la civilización, en el sentido geográfico del término. Y sin embargo, funciona como si estuviera en otro mundo completamente distinto. Oficialmente, el acceso a Queimada Grande está restringido y regulado por la Marina de Brasil. Esta restricción no es nueva. Lleva décadas en vigor y se justifica en términos institucionales por la necesidad de proteger tanto a los seres humanos que podrían intentar visitarla como al ecosistema único que alberga. La isla es hogar de la Bothrops insularis, conocida popularmente como la jararaca illoa, una especie de serpiente venenosa que solo existe en ese lugar del mundo y en ningún otro. Eso, por sí solo, ya convierte a Queimada Grande en un lugar de interés científico extraordinario. Una especie endémica, aislada, que ha evolucionado de manera completamente independiente durante miles de años. Desde el punto de vista de la biología y la ecología, eso es un tesoro. Pero hay algo más, y es lo que convierte esta historia
en algo que va bastante más allá de un documental sobre naturaleza. Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo. Hay que ir hasta el momento en que esta isla no era simplemente un ecosistema cerrado, sino un lugar donde los seres humanos intentaron vivir, trabajar y sostener una vida cotidiana en condiciones que hoy, con la distancia que da el tiempo, resultan extraordinariamente difíciles de imaginar. Porque Queimada Grande no siempre estuvo deshabitada. Hubo un momento que los registros históricos sitúan aproximadamente a lo largo del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, en que la isla tuvo presencia humana activa. No una colonia numerosa, no un pueblo con calles y mercados, pero sí una función concreta, sostenida por personas reales que vivían y trabajaban allí. La función era, en principio, bastante clara. En la isla existía un faro. Un faro que tenía la misión de guiar a los barcos que navegaban por esa parte del litoral atlántico. El faro de Queimada Grande fue durante décadas un punto de referencia importante para la navegación en esa zona. Y alguien tenía que mantenerlo. Eso significa que hubo faroleros. Personas encargadas de asegurarse de que la luz funcionara, de que el mecanismo no fallara, de que los barcos que pasaban por la noche tuvieran una referencia confiable en medio de la oscuridad del océano. Vivir en una isla pequeña, aislada, rodeada de agua y de vegetación cerrada, ya es en sí mismo una experiencia que exige una disposición particular. Pero vivir en esa isla específica, con esa densidad de serpientes venenosas, es algo que pertenece a otra categoría completamente distinta. Y aquí es donde comienzan las historias. Las que están documentadas, las que circulan entre los pescadores de la región y las que permanecen en ese territorio difuso entre el hecho histórico y la leyenda local. Una de las historias más citadas cuando se habla de Queimada Grande es la que involucra a la última familia de faroleros que habría habitado la isla. Es importante señalar, antes de continuar, que esta historia circula en múltiples versiones y que su verificación documental precisa es compleja. Algunos investigadores la mencionan como un relato transmitido por tradición oral entre los pescadores y habitantes de la costa cercana. Otros la presentan con mayor certeza. Lo que sí parece claro es que forma parte del tejido de memoria histórica que rodea a este lugar. Según esta historia, la última familia que habitó el faro vivía allí de manera más o menos permanente, cumpliendo con las labores de mantenimiento y vigilancia que el puesto requería. Una noche, un grupo de serpientes entró a la vivienda. Las versiones difieren en los detalles, pero el núcleo del relato es consistente. La familia intentó huir y no lo logró. Ninguno de sus miembros sobrevivió. Es posible que esta historia sea exactamente lo que parece. Un evento trágico que marcó el fin de la presencia humana permanente en la isla. También es posible que haya sido amplificada con el tiempo, como suele ocurrir con los relatos que circulan durante generaciones, en comunidades costeras donde la isla funciona como una referencia cargada de significado. Lo que sí resulta documentado, y aquí sí hay consenso entre las fuentes disponibles, es que en algún momento la Marina de Brasil tomó la decisión de automatizar el faro. Es decir, de eliminar la necesidad de que hubiera personas viviendo permanentemente en la isla. La tecnología hizo posible que la luz siguiera funcionando sin que nadie tuviera que arriesgar su vida para mantenerla encendida. Y con esa decisión, Queimada Grande quedó sola. Completamente sola, excepto por sus serpientes. La jararaca illoa, cuyo nombre científico es Bothrops insularis, es una serpiente que pertenece a la familia de las víboras de Foseta. Es prima de la jararaca común, que también existe en el continente, pero el aislamiento de miles de años en la isla la ha convertido en algo distinto.
algo que, en términos evolutivos, resulta fascinante y perturbador al mismo tiempo. Para empezar, es notablemente más venenosa que sus parientes continentales. Y hay razones para ello que tienen una lógica evolutiva perfectamente coherente. En el continente, las serpientes de su familia se alimentan principalmente de roedores y pequeños mamíferos que atrapan en el suelo. Para atrapar a esas presas, les basta con morder y esperar. El veneno actúa con suficiente rapidez como para que el animal no llegue demasiado lejos antes de caer. Pero en la isla, la situación es diferente. La dieta principal de la jararaca illoa son las aves. Aves migratorias que pasan por la isla, que se posan en las ramas, que permanecen solo el tiempo suficiente antes de volver a levantar el vuelo. Una serpiente que mora en el suelo y que muerde a un pájaro tiene un problema. El pájaro puede volar herido durante kilómetros antes de morir, y la serpiente nunca lo recupera. La solución que la evolución encontró para este problema es elegante, aunque escalofriante. La jararaca illoa desarrolló un veneno extraordinariamente potente y de acción muy rápida. Un veneno capaz de inmovilizar a una presa voladora antes de que pueda alejarse. Y para conseguirlo, la serpiente también aprendió a trepar, a vivir en los árboles, a acechar desde las ramas, a moverse por la vegetación con una destreza que sus parientes continentales no tienen. El resultado es una serpiente que no solo es más venenosa que casi cualquier otra de su familia, sino que además no está limitada al suelo. Está en todas partes, arriba y abajo, en las ramas y entre las raíces, esperando. Algunos estudios científicos que han tenido acceso autorizado a la isla estiman que la densidad de serpientes en Queimada Grande es de aproximadamente 1 por metro cuadrado en las zonas de mayor concentración. Otros investigadores matizan esa cifra y señalan que puede variar considerablemente según la zona y la época del año. Pero incluso las estimaciones más conservadoras sitúan la densidad en niveles que no tienen equivalente en ningún otro ecosistema terrestre conocido. Para poner eso en perspectiva, en la mayoría de los bosques tropicales del mundo, encontrar una serpiente durante una caminata de varios kilómetros ya se considera un evento notable. En Queimada Grande, según los relatos de los científicos que han visitado la isla con los permisos correspondientes, es prácticamente imposible dar más de unos pocos pasos sin encontrarse con alguna. ¿Cómo llegaron tantas serpientes a una isla tan pequeña? La respuesta, como ocurre con frecuencia en la naturaleza, está en la historia geológica del lugar. Hace miles de años, Queimada Grande no era una isla. Era parte del continente sudamericano, conectada a la masa principal de tierra de lo que hoy es el litoral de Sao Paulo. En esa época, la zona albergaba una variedad de fauna que incluía tanto las serpientes ancestrales de la jararaca illoa como sus presas y sus depredadores naturales. Pero el nivel del mar fue subiendo. Gradualmente, con la lentitud impasible que caracteriza los grandes procesos geológicos, el agua fue cubriendo la tierra que conectaba lo que hoy es la isla con el continente. La separación no ocurrió de un día para otro, sino durante un periodo de tiempo que los geólogos estiman en aproximadamente 11.000 años. Cuando la separación fue completa, la población de serpientes que quedó en la isla se encontró en una situación que, en términos evolutivos, es extremadamente particular. Sin depredadores naturales, sin competencia de otros grandes animales y con una fuente de alimento que, aunque estacional, resultó suficiente para sostener una población creciente, las serpientes prosperaron. Y prosperaron de una manera que en el continente habría sido imposible. Porque en el continente, los depredadores naturales, la competencia entre especies y la presión constante del ecosistema mantienen las poblaciones en equilibrio. En la isla, ese equilibrio se rompió. Las serpientes se convirtieron en las dueñas absolutas del territorio.
El resultado, 11.000 años después, es lo que existe hoy. Una isla donde la evolución tomó un camino completamente propio, donde una especie se convirtió en dominante de una manera que no tiene precedentes en ecosistemas similares, y donde la naturaleza funciona con una lógica que resulta simultáneamente comprensible y ajena. Vale la pena hacer una pausa aquí, una pausa para pensar en lo que significa todo esto desde una perspectiva más amplia. Queimada Grande no es un lugar de terror en el sentido cinematográfico del término. No es una isla maldita, no hay misterio sobrenatural, no hay explicación que requiera ir más allá de la biología, la geología y la historia humana. Todo lo que ocurrió allí tiene causas perfectamente identificables y procesos perfectamente comprensibles. Y sin embargo, hay algo en la combinación de todos esos elementos que produce una sensación muy particular. La sensación de estar frente a un lugar donde las condiciones que normalmente hacen posible la presencia humana, ese equilibrio delicado entre el entorno y nuestra capacidad de adaptarnos a él, simplemente no se dan. Un lugar donde la naturaleza no nos necesita, no nos tolera especialmente bien, y ha evolucionado durante miles de años completamente al margen de nosotros. Eso, para una especie que lleva milenios convencida de que puede habitar casi cualquier rincón del planeta, es una reflexión que vale la pena sostener durante un momento antes de continuar. Antes de cerrar esta primera parte, hay algo más que merece atención. Algo que no siempre aparece en los relatos populares sobre Queimada Grande, pero que forma parte esencial de su historia contemporánea. La jararaca illoa está clasificada como una especie en peligro de extinción. La misma serpiente que ha convertido a la isla en un lugar prohibido para los seres humanos, la misma que ha generado leyendas durante generaciones y que ocupa un lugar en el imaginario popular como símbolo de un peligro extremo, se encuentra hoy en una situación de vulnerabilidad real. Las estimaciones del número total de individuos varían según la fuente y el año del estudio, pero todos los informes disponibles coinciden en que la población ha disminuido de manera significativa en las últimas décadas. Las razones son múltiples. La recolección ilegal por parte de traficantes de animales exóticos es una de ellas. El cambio climático, que afecta a los patrones de migración de las aves que constituyen su principal fuente de alimento, es otra. La reducción del hábitat disponible dentro de la propia isla también juega un papel. Esta paradoja, una especie considerada tan peligrosa que justifica una prohibición de acceso humano y que al mismo tiempo se encuentra amenazada por la acción humana, dice mucho sobre la complejidad de nuestra relación con la naturaleza. Somos, simultáneamente, la razón por la que ciertos lugares deben ser protegidos de nosotros y la razón por la que ciertos ecosistemas se deterioran incluso cuando intentamos mantenernos alejados. La Marina de Brasil, en coordinación con el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad, regula el acceso científico a la isla precisamente para permitir el estudio y la protección de esta especie. Los investigadores que obtienen los permisos correspondientes, un proceso que no es sencillo ni rápido, deben cumplir con protocolos estrictos. Equipo de protección adecuado, rutas autorizadas, tiempo de permanencia limitado. Incluso para los científicos, Queimada Grande sigue siendo un lugar que exige respeto y precaución. Hemos cubierto en esta primera parte los fundamentos del lugar, su geografía, su historia humana, la especie que lo habita y la manera en que llegó a convertirse en lo que es hoy. Pero la historia de la Isla de las Cobras no termina aquí. En los próximos capítulos vamos a profundizar en los relatos que rodean a este lugar, en las expediciones científicas que han intentado comprenderlo, en el debate actual sobre su futuro, y en lo que todo esto nos dice sobre la manera en que los seres humanos nos relacionamos con los espacios que no podemos controlar. Por ahora es suficiente con saber esto. Hay una isla
a 35 kilómetros de la costa de Sao Paulo, que el tiempo y la evolución convirtieron en algo extraordinario. Y que nosotros, con toda nuestra tecnología y nuestra capacidad de adaptación, hemos decidido, con buen criterio, dejar en paz. Hay algo que los mapas no pueden transmitir. Puedes mirar la ubicación de Queimada Grande en cualquier imagen satelital disponible. Puedes ver la mancha verde oscura de su vegetación, la línea irregular de su costa, la distancia que la separa del continente. Puedes medir sus dimensiones, calcular el tiempo que tardaría un barco en llegar hasta allí desde Itanhaém. Puedes hacer todo eso y seguir sin tener la menor idea de lo que significa estar frente a ese lugar. Los pescadores de la región lo saben. Los que llevan décadas navegando por esas aguas, los que conocen cada corriente y cada cambio de color del mar en esa parte del litoral atlántico, hablan de la isla con una familiaridad que no excluye el respeto. Es un punto de referencia visual, una forma de saber dónde estás cuando el horizonte se llena de neblina y los instrumentos no son suficientes. Pero nadie se acerca demasiado. Nadie atraca en sus costas por voluntad propia. Esa distancia no siempre fue tan clara. Hubo un tiempo en que Queimada Grande era visitada con cierta regularidad, aunque nunca de manera masiva. Pescadores que buscaban refugio de las tormentas, personas que llegaban con la intención de explorar, algún aventurero ocasional atraído por la reputación que la isla iba acumulando lentamente en los círculos de quienes conocían la región. Algunos de esos encuentros terminaron bien. Otros, según los relatos que circulan entre las comunidades costeras, no tanto. Lo que resulta difícil de establecer con precisión es dónde termina la historia verificable y dónde comienza el relato construido por la acumulación de versiones. Eso no es una crítica. Es simplemente la naturaleza de cómo funcionan los lugares cargados de significado en la memoria de las comunidades que los rodean. Los hechos y las interpretaciones se van mezclando con el tiempo hasta que resulta genuinamente complicado separarlos. Y Queimada Grande lleva suficiente tiempo acumulando ese tipo de capas. Para entender la dimensión real del peligro que representa la jararaca illoa, conviene detenerse en lo que se sabe sobre su veneno. El veneno de la Bothrops insularis pertenece a la categoría de los venenos hemotóxicos. Eso significa que actúa principalmente sobre la sangre y los tejidos del organismo. No funciona como los venenos neurotóxicos, que paralizan el sistema nervioso de manera rápida y relativamente limpia. Los venenos hemotóxicos son más lentos y en cierta manera más complejos en sus efectos. Lo que hace el veneno de la jararaca illoa, según los estudios que se han realizado sobre su composición, es básicamente interferir con los mecanismos de coagulación de la sangre. Provoca lo que en términos médicos se conoce como una coagulopatía. El organismo pierde la capacidad de controlar el sangrado de manera normal. Una herida que en condiciones normales se cerraría en minutos puede volverse inmanejable. Los tejidos internos comienzan a sangrar sin que haya una causa externa visible. Pero hay algo que distingue específicamente al veneno de la Bothrops insularis de sus parientes continentales. Y es que, según las investigaciones disponibles, su potencia es significativamente mayor. Algunos análisis comparativos estiman que podría ser hasta 5 veces más potente que el de la jararaca continental. Esa diferencia no es trivial. Es la diferencia entre una situación médica seria, pero manejable con tratamiento oportuno, y una situación donde el tiempo disponible para actuar se reduce de manera dramática. En el continente, una persona mordida por una jararaca tiene posibilidades reales de sobrevivir si recibe atención médica en un plazo razonable. El suero antiofídico existe. Los hospitales de la región están relativamente preparados para este tipo de emergencias. Y aunque cada caso es serio, el desenlace fatal no es inevitable. En Queimada Grande,
la ecuación cambia por razones que van más allá de la potencia del veneno. La isla está a 35 kilómetros de la costa. No hay infraestructura médica. No hay manera de llegar a un hospital en los primeros minutos después de una mordedura. El tiempo de traslado mínimo, en condiciones favorables de mar y clima, implica una demora que, con un veneno de esas características, puede ser determinante. Eso es lo que convierte a la isla en algo cualitativamente distinto a otros lugares peligrosos del planeta. No es solo el veneno. Es la combinación del veneno, la densidad de serpientes, el aislamiento geográfico y la ausencia total de recursos médicos. Es la convergencia de varios factores que por separado podrían ser manejables, pero que juntos crean una situación donde el margen de error es prácticamente inexistente. Los científicos que han obtenido los permisos necesarios para visitar Queimada Grande describen la experiencia con una mezcla de fascinación y cautela que resulta completamente comprensible. Uno de los aspectos que más aparece en los relatos de las expediciones autorizadas es la sensación de que la isla no funciona con las mismas reglas visuales a las que uno está acostumbrado en otros entornos naturales. En un bosque tropical normal, uno puede caminar con cierta confianza de que si mantiene los ojos abiertos, si presta atención al suelo y a la vegetación, tiene posibilidades razonables de detectar los peligros antes de que se vuelvan críticos. En Queimada Grande, esa estrategia no funciona de la misma manera. Las serpientes no están solo en el suelo. Están en las ramas a la altura de la cara. Están enrolladas alrededor de los troncos de los árboles. Están camufladas en la hojarasca con una eficacia que hace que parezcan parte del paisaje hasta que uno está muy cerca. Y dado que la jararaca illoa es una serpiente que ha evolucionado para acechar y esperar, no huye de la presencia humana de la manera en que lo hacen muchos reptiles. Permanece quieta, espera. Eso cambia completamente la experiencia de moverse por ese espacio. No es que la isla sea un lugar de acción constante, de serpientes atacando en todas direcciones. Es más sutil que eso. Es la conciencia de que en cada paso hay una posibilidad real que en cualquier otro lugar sería estadísticamente insignificante. Los investigadores que han documentado sus visitas describen que se mueven despacio, que comprueban cada superficie antes de apoyarse en ella, que la comunicación verbal con el resto del grupo se vuelve más frecuente y más precisa. Es un estado de atención sostenida que, según quienes lo han experimentado, resulta agotador de una manera que no tiene que ver con el esfuerzo físico. Es el agotamiento de tener el sistema de alerta permanentemente encendido durante horas. Hay una pregunta que surge de manera natural cuando uno aprende sobre Queimada Grande y sobre la prohibición que la rodea. Una pregunta que parece simple, pero que tiene varias capas de respuesta posible. ¿Por qué no eliminar las serpientes? Es una pregunta que algunas personas hacen con toda la ingenuidad del mundo, sin ninguna intención de daño. Si las serpientes son el problema, si son ellas las que hacen el lugar inhabitable y peligroso, ¿por qué no resolver el problema de origen? La respuesta más inmediata es también la más importante desde el punto de vista de la conservación biológica. Porque la Bothrops insularis no existe en ningún otro lugar del mundo. Si desapareciera de Queimada Grande, desaparecería para siempre del planeta. No habría una segunda población de reserva en algún rincón remoto de la Amazonía. No habría zoológicos con ejemplares suficientes para reconstruir la especie. Sería una extinción total e irreversible. Y las extinciones tienen consecuencias que van mucho más allá de la pérdida del animal en cuestión. Cada especie es parte de una red de relaciones que a veces resulta difícil de ver a simple vista. La jararaca illoa controla las poblaciones de aves en la isla. Esas aves son vectores de semillas, polinizadores, participantes activos en la dinámica del ecosistema.
Eliminar a las serpientes no resolvería nada de manera limpia. Desencadenaría una cascada de cambios cuyo resultado final sería imprevisible. Pero hay algo más en esta pregunta que merece atención. Hay una asunción implícita en ella que dice mucho sobre nuestra relación con la naturaleza. La asunción de que los lugares deben ser accesibles para nosotros. Que si un lugar no podemos visitarlo, el problema está en el lugar y no en nuestra expectativa de que todo debería estar disponible. Queimada Grande es uno de los pocos lugares que nos recuerda que esa asunción no siempre es válida. Que hay rincones del planeta donde la ecuación simplemente está resuelta de otra manera, donde nuestras necesidades y expectativas no son el criterio relevante, y donde quizás la decisión más razonable es la que ya se tomó: dejar ese espacio en paz. El tráfico ilegal de la jararaca illoa es una realidad que los organismos de conservación llevan años intentando combatir con resultados mixtos. La serpiente tiene un valor considerable en el mercado negro de animales exóticos, no solo como animal de exhibición para coleccionistas de reptiles, que ya de por sí sería suficiente para generar una demanda, sino específicamente por las propiedades de su veneno. El veneno de la Bothrops insularis ha sido objeto de investigación farmacológica porque contiene compuestos que podrían tener aplicaciones médicas. Uno de los anticoagulantes más utilizados en cardiología moderna, el captopril, se desarrolló a partir del estudio del veneno de una serpiente de la misma familia. La posibilidad de que el veneno de la jararaca illoa contenga compuestos similares o nuevos ha generado interés tanto legítimo como ilegal. Eso significa que hay personas que intentan llegar a la isla con el objetivo de capturar ejemplares, ya sea para venderlos en el mercado de animales exóticos, ya sea para extraer su veneno con fines que no siempre son científicos ni legales. La Marina de Brasil, que mantiene la vigilancia sobre la isla, no puede estar presente de manera permanente en sus costas. La isla no es una instalación militar activa. Es un área protegida que se patrulla con los recursos disponibles, que son limitados. Eso significa que la protección real de la Bothrops insularis depende no solo de la vigilancia institucional, sino también del aislamiento natural que la propia isla proporciona. En cierto sentido irónico, el peligro que la isla representa para los seres humanos es también su mejor protección. Los traficantes que llegan allí no están en una situación cómoda. Están en un lugar donde cada paso puede tener consecuencias graves. Y lejos de cualquier atención médica. Hay algo en la historia de Queimada Grande que va más allá de la biología y del peligro. Algo que tiene que ver con la manera en que los seres humanos procesamos los lugares que no podemos habitar. Cuando un lugar está prohibido, cuando hay una restricción formal que nos dice que no podemos ir allí, se activa en nosotros algo que los psicólogos describen como atracción por lo inaccesible. No es exactamente curiosidad, aunque la incluye. Es algo más parecido a una tensión entre el deseo de conocer y la conciencia del riesgo. Una tensión que en condiciones normales, la prohibición institucional resuelve de manera externa. No puedes ir, fin del asunto. Pero el asunto no termina realmente, termina en la práctica, en lo que uno hace con sus piernas y su barca. Pero mentalmente el lugar prohibido ocupa un espacio que los lugares accesibles no ocupan de la misma manera. Queimada Grande tiene esa cualidad de manera especialmente pronunciada. No está prohibida por razones políticas o militares que uno podría cuestionar desde una posición ideológica. Está prohibida por una razón que resulta difícil de refutar, porque las condiciones naturales del lugar hacen que la presencia humana sea genuinamente peligrosa, tanto para las personas como para el ecosistema. Eso la convierte en un tipo de lugar que raramente existe en el mundo contemporáneo. Un lugar donde la prohibición no es una decisión de poder, sino una concesión a la realidad. Y hay algo en esa situación que resulta, si se piensa con calma,
casi tranquilizador. En un mundo donde casi todo está catalogado, fotografiado, accesible y disponible, Queimada Grande existe como un recordatorio de que no todo lo ha sido ni tiene que ser conquistado. La historia del faro merece un desarrollo más detallado, porque es en torno a él donde se concentra la mayor parte de la memoria humana asociada a la isla. Los faros tienen, en la historia marítima de cualquier país costero, una presencia que va más allá de su función técnica. Son puntos de referencia no solo para la navegación, sino para la imaginación. Han inspirado literatura, han servido de escenario para historias de aislamiento y resistencia, y han funcionado como símbolo de una cierta idea de la soledad voluntaria al servicio de una comunidad. El faro de Queimada Grande no escapó a esa dinámica, pero la cargó con una dimensión adicional que los faros continentales no tenían: la convivencia forzada y permanente con las serpientes. Los faroleros que mantuvieron ese faro en funcionamiento durante las décadas en que la Marina necesitó de su presencia no eran aventureros buscando emociones, eran trabajadores, personas con un empleo concreto, con responsabilidades definidas, con la misión de asegurarse de que una luz siguiera encendida para que otros pudieran navegar con seguridad. Es probable que con el tiempo desarrollaran rutinas para manejar la convivencia con las serpientes, formas de moverse por el espacio que minimizaran el riesgo, costumbres para revisar los interiores antes de entrar, maneras de hacer el trabajo cotidiano que tuvieran en cuenta la presencia constante de ese peligro. Eso es lo que hacen los seres humanos. Se adaptan. Encuentran maneras de sostener la vida cotidiana incluso en condiciones que desde afuera parecen imposibles. Pero la adaptación tiene límites. Y en un lugar donde el entorno no ofrece ningún margen para el error, donde un descuido en un momento de cansancio o distracción puede tener consecuencias que no tienen solución a 35 kilómetros del hospital más cercano, la adaptación siempre es provisional. Siempre está un paso por delante de la fragilidad. La decisión de automatizar el faro, que permitió que la Marina retirase la necesidad de presencia humana permanente en la isla, no fue simplemente una decisión técnica. Fue también, aunque quizás no se formulara explícitamente de esa manera en su momento, una decisión humanitaria. Reconocer que hay lugares donde no debería haber personas viviendo de manera permanente, no porque el lugar sea indigno, sino porque las condiciones son incompatibles con una vida sostenible y razonablemente segura. Es un tipo de sabiduría institucional que no siempre aparece en los libros de historia, pero que tiene consecuencias reales en la vida de las personas que habrían sido las afectadas. ¿Cuántas personas trabajaron en ese faro a lo largo de las décadas que estuvo en funcionamiento? Es algo que los registros disponibles no permiten establecer con precisión total. ¿Cuántas de ellas tuvieron encuentros con las serpientes? ¿De qué naturaleza fueron esos encuentros? ¿Cuántos resultaron en mordeduras? ¿Y cuáles fueron las consecuencias en cada caso? Son preguntas que en parte se responden con documentación oficial, y en parte quedan en el territorio de los relatos locales que no siempre tienen respaldo documental verificable. Lo que sí resulta claro es que la historia humana de Queimada Grande es una historia de trabajo en condiciones extraordinarias, de personas que cumplieron con una función necesaria en un lugar que no facilitaba nada, y que cuando la tecnología hizo posible prescindir de esa presencia, la institución tomó la decisión de no seguir exigiéndola. Vale la pena cerrar esta segunda parte con una reflexión que conecta el pasado de la isla con su presente. Queimada Grande existe hoy en un estado que podríamos llamar de equilibrio forzado. Las serpientes tienen su isla. Los científicos tienen acceso regulado cuando lo necesitan y cuando los permisos lo permiten. La Marina mantiene una vigilancia que no es omnipresente, pero que existe. Y el resto del mundo tiene la posibilidad de conocer la historia del lugar a través de los estudios, los documentales,
los relatos de quienes han estado allí de manera autorizada. Es un equilibrio imperfecto, como lo son todos los equilibrios reales. Hay presión constante desde el mercado ilegal de animales. Hay el impacto silencioso del cambio climático sobre las aves migratorias que alimentan a las serpientes. Hay la dificultad permanente de proteger un ecosistema pequeño y frágil en un mundo donde los recursos de conservación nunca son suficientes. Pero el equilibrio se sostiene. Y mientras se sostiene, Queimada Grande sigue siendo lo que es. Un lugar que existe por sus propias reglas, en su propio tiempo, completamente al margen de la lógica humana que organiza casi todo lo demás. Eso, en el mundo de hoy, es algo extraordinariamente raro. Y quizás sea también, si lo pensamos bien, algo que merece ser protegido con exactamente la misma determinación con que se protege a sus serpientes. Hay historias que los lugares guardan en sus piedras, en su tierra, en el silencio particular que se instala cuando los seres humanos se retiran y la naturaleza recupera lo que considera suyo. Queimada Grande tiene ese silencio, un silencio que no es vacío, porque una isla con esa densidad de vida animal nunca está realmente en calma. Hay sonidos de aves, hay el movimiento constante del viento entre la vegetación densa, hay el ruido del mar contra los bordes irregulares de la costa. Pero hay una ausencia en ese paisaje sonoro que cualquier persona que haya visitado lugares habitados reconocería de inmediato. No hay voces humanas. No hay pasos sobre superficies construidas. No hay el ruido de fondo que acompaña a la presencia de nuestra especie en casi cualquier rincón del mundo. Ese silencio humano tiene una historia. Y esa historia, en el caso de Queimada Grande, es más larga y más compleja de lo que los relatos populares suelen contar. Porque la isla no pasó directamente de ser territorio virgen a ser el lugar prohibido que es hoy. Hubo un período intermedio, un período en que las decisiones sobre qué hacer con ese espacio, quién debía ocuparlo, para qué servía y a quién le correspondía protegerlo, se tomaron en despachos y reuniones que tuvieron consecuencias concretas sobre personas reales. Y ese período intermedio merece atención. Para entender la presencia humana en Queimada Grande, hay que entender primero el contexto más amplio de lo que significaban los faros en el Brasil del siglo XIX y principios del XX. El litoral brasileño es extenso, extraordinariamente extenso, si se tiene en cuenta que Brasil tiene más de 8.000 kilómetros de costa atlántica. A lo largo de esa costa, el comercio marítimo fue durante siglos la arteria principal de la economía del país. Las mercancías, las personas, la correspondencia, los recursos que movían la vida económica de las ciudades costeras, todo viajaba por mar. Y viajar por mar, especialmente de noche o en condiciones meteorológicas difíciles, requería referencias visuales confiables. Los faros eran esas referencias. Cada faro en funcionamiento era un punto de seguridad en una red que cubría la costa y que permitía a los navegantes saber dónde estaban, qué obstáculos había cerca y cómo orientarse cuando el horizonte no ofrecía más información. La Marina Imperial primero y luego la Marina de la República fueron responsables de construir y mantener esa red de faros. Era una responsabilidad técnica, pero también estratégica. Un faro que fallaba podía significar un barco encallado. Un barco encallado podía significar mercancías perdidas, vidas perdidas, consecuencias económicas que se extendían mucho más allá del accidente en sí. En ese contexto, la ubicación de Queimada Grande era genuinamente relevante para la navegación de la región. La isla se encontraba en una posición que hacía útil tener una luz allí.
Y así fue como, en algún momento de ese proceso de construcción de la red de faros del litoral paulista, se tomó la decisión de instalar uno en Queimada Grande. La decisión en sí misma tiene una lógica perfectamente comprensible dentro de los criterios de la época. Lo que resulta más difícil de evaluar desde la distancia temporal es en qué medida quienes tomaron esa decisión tenían plena conciencia de lo que implicaría para las personas que tendrían que vivir allí. Es probable que la densidad de serpientes en la isla fuera conocida, al menos de manera general, por los habitantes de la costa cercana antes de que el faro fuera construido. Los pescadores de la región llevaban generaciones navegando cerca de Queimada Grande. Es razonable suponer que algunos de ellos habían desembarcado allí en algún momento, ya fuera por necesidad o por curiosidad, y que habían regresado con descripciones de lo que habían encontrado. Pero entre saber que un lugar tiene muchas serpientes y tener una evaluación precisa de lo que eso significa en términos de riesgo cotidiano, hay una distancia considerable. Y en una época en que las prioridades institucionales se medían en términos de funcionalidad operativa, más que en criterios de bienestar laboral, tal como los entendemos hoy, es posible que esa distancia simplemente no se evaluara de la misma manera en que se evaluaría ahora. Los faroleros no eligieron vivir en Queimada Grande por preferencia personal. Lo hicieron porque era parte de su trabajo, porque la Marina necesitaba que alguien estuviera allí, y porque dentro de la estructura laboral de la época, ese tipo de destinos difíciles eran asignados a personas que no tenían muchas opciones de negarse. Esto no es una acusación, es un contexto. Las estructuras laborales de finales del siglo XIX y principios del XX funcionaban con lógicas que hoy reconocemos como problemáticas en muchos aspectos, no solo en este caso particular, sino en casi todos los trabajos que implicaban condiciones de riesgo o aislamiento extremo. Los trabajadores de los faros más difíciles, los mineros, los empleados de las obras públicas en terrenos complicados, todos operaban dentro de sistemas donde la negociación individual de las condiciones de trabajo era prácticamente inexistente. Lo que hace que el caso de Queimada Grande sea específico, lo que lo distingue de otros destinos difíciles de la misma época, es precisamente la naturaleza del riesgo. No era el riesgo generalizado de un trabajo físicamente duro. Era el riesgo concreto y cotidiano de ser mordido por una serpiente cuyo veneno, en esa época, no tenía tratamiento disponible que pudiera administrarse en el tiempo que el aislamiento de la isla permitía. El suero antiofídico, que hoy es el tratamiento estándar para las mordeduras de serpientes como la jararaca, fue desarrollado en Brasil a finales del siglo XIX, con los trabajos pioneros del Instituto Butantan en São Paulo. Pero su disponibilidad generalizada y su distribución en zonas apartadas tomó tiempo. Y en cualquier caso, incluso si hubiera habido suero disponible en la isla, la rapidez de acción del veneno de la Bothrops insularis plantea preguntas sobre cuánto tiempo real habría habido para administrarlo eficazmente. El Instituto Butantan merece una mención en esta historia, porque su relación con Queimada Grande no es meramente tangencial. Fundado en São Paulo a finales del siglo XIX, el Instituto Butantan se convirtió con el tiempo en uno de los centros de investigación en toxinología y producción de sueros antiofídicos más importantes del mundo. Su trabajo fue fundamental para comprender la biología de las serpientes venenosas del Brasil y para desarrollar los tratamientos que hoy salvan miles de vidas cada año. La Bothrops insularis, con su veneno de características únicas y su condición de especie endémica, es de interés científico para el instituto desde hace décadas. Las expediciones autorizadas que han llegado a Queimada Grande en los últimos años han tenido en varios casos participación de investigadores vinculados al Butantan o a instituciones similares. El objetivo de esas expediciones no es solo documentar la población de serpientes, sino estudiar las propiedades del veneno, entender cómo ha evolucionado en el aislamiento de la isla
y explorar si contiene compuestos que podrían tener aplicaciones médicas aún no desarrolladas. Hay algo profundamente coherente en esa relación. La misma institución que trabaja para proteger a los seres humanos de las mordeduras de serpientes encuentra en la serpiente más peligrosa de una isla prohibida una posibilidad científica que podría beneficiar a muchas personas en el futuro. El peligro y la cura, estudiados en el mismo lugar, con la misma atención. Una de las preguntas que surge de manera natural cuando uno estudia la historia de Queimada Grande es si hubo otros intentos de uso humano de la isla más allá del faro. La respuesta, según lo que los registros permiten establecer, es que sí los hubo, aunque de naturaleza limitada y con resultados que en general confirmaron lo que el sentido común podría haber anticipado. Hubo en algún momento propuestas de usar la isla para el cultivo de bananas. El clima del litoral paulista es adecuado para ese tipo de cultivo. La tierra de la isla tiene condiciones que podrían haberlo hecho viable en otras circunstancias. Y hay registros que sugieren que se realizaron algunos desmontes de vegetación con esa intención. La idea era, en principio, que el trabajo de desmonte y preparación del terreno eliminaría buena parte de la vegetación donde las serpientes se refugiaban, reduciendo así la densidad poblacional de manera suficiente como para hacer el trabajo agrícola viable. El problema con esa lógica es que subestimaba la capacidad adaptativa de la especie. Las serpientes no dependen de un tipo específico de vegetación para sobrevivir. Dependen de tener presas disponibles y de tener algún tipo de refugio. Y una isla, aunque se deforeste parcialmente, sigue ofreciendo ambas cosas. El proyecto, si llegó a avanzar más allá de la fase inicial, no tuvo continuación. Lo que sí resulta interesante de ese episodio, más allá de su desenlace, es lo que dice sobre la mentalidad con que los seres humanos nos aproximamos a los lugares difíciles. La respuesta instintiva no fue adaptarse al lugar, sino modificarlo. Cambiar las condiciones hasta hacer posible lo que se quería hacer. En lugar de preguntarse si lo que se quería hacer era realmente compatible con el lugar. Esa mentalidad tiene raíces profundas. Durante siglos, la capacidad de modificar el entorno fue la principal ventaja adaptativa de nuestra especie. Pero tiene también límites que a veces solo se hacen evidentes cuando el intento falla, o cuando las consecuencias de forzar esos límites se vuelven demasiado evidentes para ignorarse. La historia contemporánea de Queimada Grande también incluye un capítulo que tiene que ver con la cultura popular y con la manera en que los medios de comunicación han tratado el lugar durante las últimas décadas. La isla ha aparecido en numerosos documentales, artículos, programas de televisión y más recientemente en una cantidad considerable de contenido en plataformas digitales. Esa cobertura ha contribuido a que el lugar sea conocido mucho más allá de las fronteras de Brasil y ha convertido a la Isla de las Cobras en una referencia casi universal cuando se habla de lugares peligrosos o prohibidos del planeta. Esa visibilidad tiene consecuencias que no son todas positivas desde el punto de vista de la conservación. Por un lado, la atención pública genera conciencia sobre la existencia de la especie y sobre la importancia de protegerla. Las personas que aprenden sobre la Bothrops insularis a través de un documental o de un artículo en Internet son, en general, personas que desarrollan al menos un nivel básico de interés en que la especie sobreviva. Eso puede traducirse en apoyo político y social a las medidas de conservación, lo cual no es trivial. Por otro lado, la misma visibilidad atrae a personas que quieren acercarse al lugar por razones que no tienen que ver con la conservación. Turistas que ven la prohibición como un desafío personal. Aficionados a lo extremo que consideran que llegar a Queimada Grande sería una hazaña digna de ser contada. Personas que, con la mejor o la peor de las intenciones, intentan burlar las restricciones que la Marina ha establecido. Esos intentos ocurren.
No son frecuentes, pero ocurren. Y generalmente terminan de una de estas dos maneras. O son interceptados antes de llegar a la isla, o llegan a la isla y regresan con una experiencia que, según los relatos disponibles, les quitó completamente las ganas de repetirla. Hay pocos relatos directos de personas que hayan llegado a Queimada Grande sin autorización y hayan documentado la experiencia. Los que existen coinciden en describir una sensación que va mucho más allá del peligro objetivo. Describen la particular incomodidad de estar en un lugar donde la vigilancia visual constante no es suficiente, donde el suelo no es el único plano de riesgo y donde la conciencia del aislamiento se vuelve tan presente como el entorno mismo. Hay una dimensión de esta historia que pocas veces se menciona en los relatos populares sobre la isla y que, sin embargo, resulta fundamental para entenderla de manera completa. La Bothrops insularis no es solo una amenaza. Es también un organismo extraordinariamente complejo que ha desarrollado capacidades únicas a través de un proceso evolutivo que llevó miles de años. Y como todo organismo complejo, tiene una biología que va mucho más allá de su veneno y de su capacidad de causar daño. Las hembras de la jararaca iloa son considerablemente más grandes que los machos. Eso no es inusual en el mundo de los reptiles, pero en esta especie la diferencia es bastante marcada. Las hembras pueden alcanzar longitudes de hasta 70 centímetros, mientras que los machos son notablemente más pequeños. Esa diferencia de tamaño tiene implicaciones tanto para la dinámica de depredación como para la reproducción. La especie es vivípara. Eso significa que las crías nacen vivas, no a partir de huevos que se incuban externamente, sino desarrolladas dentro del cuerpo de la madre. Las camadas son relativamente pequeñas, lo que es coherente con la disponibilidad limitada de recursos en el ecosistema de la isla. Una camada demasiado grande en un espacio tan reducido podría superar la capacidad del entorno para sostenerla. La dieta, como ya se mencionó, está compuesta principalmente por aves migratorias. Pero hay periodos del año en que las aves escasean, y durante esos periodos las serpientes deben valerse de otras fuentes de alimento. Algunos estudios indican que en determinadas épocas consumen lagartijas e insectos, lo que habla de una plasticidad dietaria que resulta necesaria para sobrevivir en un ecosistema con recursos variables. La esperanza de vida de la especie en estado salvaje no está bien documentada, lo cual es comprensible dado el acceso limitado a la isla. Los estudios disponibles ofrecen estimaciones que son coherentes con las de otras serpientes de su familia, pero con la incertidumbre que siempre implica trabajar con datos recopilados en condiciones de campo que no son fáciles de controlar. Todo esto, la biología, la historia humana, la prohibición, los intentos fallidos de uso y las expediciones científicas, converge en una imagen de Queimada Grande que resulta mucho más rica y mucho más matizada que la que generalmente circula en los relatos populares. No es simplemente una isla de serpientes mortales. Es un ecosistema único que ha evolucionado en aislamiento durante miles de años y que contiene información biológica que aún no hemos terminado de descifrar. Es un lugar con una historia humana que merece ser contada con la misma seriedad con que se cuenta su historia natural. Y es, quizás sobre todo, un ejemplo de cómo la combinación de decisiones institucionales razonables, curiosidad científica responsable y el simple reconocimiento de los límites de lo que podemos o debemos hacer puede dar lugar a una forma de relación con el entorno natural que funciona mejor que la alternativa de forzarlo hasta que cede. La isla sigue estando ahí. A 35 kilómetros de la costa, visible en los días claros desde ciertos puntos del litoral de São Paulo, completamente indiferente a los documentales que se hacen sobre ella, a los artículos que se escriben, a las discusiones que genera, las serpientes siguen moviéndose entre sus ramas. Las aves migratorias
siguen llegando en las épocas que el ciclo natural marca. El faro sigue funcionando, automatizado, sin necesitar de ninguna presencia humana para cumplir con la función que siempre tuvo. Y el mar sigue siendo el mismo mar de siempre. Indiferente también, separando esa pequeña isla del resto del mundo con una distancia que en términos geográficos es modesta, pero que en términos de lo que representa resulta enorme. Hay preguntas que no tienen respuesta definitiva. Y esa condición, lejos de ser una limitación, es a veces la parte más honesta de una historia. La historia de Queimada Grande está llena de ese tipo de preguntas. Preguntas sobre lo que ocurrió exactamente en sus costas, durante los años en que los seres humanos intentaron sostener una vida allí. Preguntas sobre las personas que trabajaron en ese faro y sobre lo que experimentaron en los días y las noches de un aislamiento que hoy resulta difícil de imaginar con precisión. Preguntas sobre el futuro de una especie que es al mismo tiempo una de las más peligrosas de su familia y una de las más vulnerables en términos de su supervivencia a largo plazo. Y hay una pregunta más amplia que todas esas. Una que la isla plantea sin formularse explícitamente, simplemente existiendo como existe. ¿Qué hacemos con los lugares del mundo que no nos pertenecen, que nunca nos pertenecieron realmente, y que funcionan mejor cuando los dejamos en paz? Esa pregunta tiene resonancias que van mucho más allá de una pequeña isla en el litoral de São Paulo. Pero Queimada Grande la hace de una manera particularmente directa. Porque aquí la respuesta no es filosófica ni abstracta, es concreta. Es una prohibición oficial. Es una decisión institucional que dice en términos formales que este lugar no es para nosotros. Y en esa concreción hay algo que merece pensarse con cuidado antes de dar esta historia por terminada. El debate sobre el futuro de Queimada Grande no es tan simple como podría parecer desde afuera. Por un lado, hay quienes argumentan que la protección actual es insuficiente, que la vigilancia de la Marina, aunque real, no puede cubrir de manera permanente una isla cuyas costas son accesibles desde múltiples puntos y a cualquier hora, que el tráfico ilegal de la Bothrops insularis continúa, aunque sea de manera reducida, y que cada ejemplar extraído de la isla es una pérdida irreversible para una población que ya es frágil, que los recursos destinados a la conservación activa del ecosistema son limitados en relación con la importancia de lo que se está protegiendo. Por otro lado, hay quienes señalan que la restricción total al acceso humano es en sí misma la mejor medida de conservación posible, que cada expedición autorizada, por más cuidadosa que sea, implica una perturbación del ecosistema, que las serpientes que son capturadas para su estudio y luego liberadas experimentan un nivel de estrés que podría tener consecuencias sobre su comportamiento y su reproducción, que el principio de precaución en un caso como este sugiere que menos es más. Entre estas dos posiciones hay una zona de conversación activa que involucra a biólogos, conservacionistas, instituciones del Estado brasileño y organismos internacionales de conservación. No es una conversación que tenga fecha de cierre prevista, porque las condiciones que la definen, la fragilidad de la especie, las presiones externas sobre el ecosistema, la disponibilidad de recursos para la protección, siguen cambiando. Lo que sí parece claro, a partir de todo lo que se sabe sobre la isla, es que cualquier decisión sobre su futuro que no ponga en el centro la supervivencia de la Bothrops insularis sería, en términos de conservación, un error difícil de corregir. Vale la pena hablar del cambio climático en relación con Queimada Grande, porque es un factor que con frecuencia queda fuera de los relatos populares sobre la isla y que sin embargo tiene implicaciones muy concretas para su ecosistema. La dieta principal de la jararaca illoa, como ya se estableció en los capítulos anteriores, son las aves migratorias.
Esas aves llegan a la isla siguiendo patrones de migración que se han ido estableciendo durante siglos, rutas que pasan por el litoral de São Paulo en determinadas épocas del año y que han hecho de Queimada Grande una parada natural dentro de esos recorridos. El cambio climático está alterando esos patrones de migración, no de manera catastrófica e inmediata, sino de la manera en que casi siempre actúan los grandes procesos climáticos. Gradualmente, con variaciones que en un año individual parecen menores, pero que acumuladas a lo largo de décadas producen transformaciones significativas. Cuando las aves migratorias alteran sus rutas o sus calendarios, la disponibilidad de alimento para las serpientes de la isla se ve afectada. Una población que ya es pequeña y que vive en un espacio reducido tiene muy poco margen para absorber esas variaciones sin consecuencias. No hay reservas de recurso a las que recurrir. No hay áreas alternativas a las que expandirse. No hay posibilidad de ajustar el territorio en respuesta a los cambios en la disponibilidad de presas. En ese sentido, la vulnerabilidad de la Bothrops insularis no es solo una consecuencia del tráfico ilegal o de la presión humana directa. Es también una consecuencia de procesos globales que ocurren muy lejos de la isla y que sin embargo llegan hasta ella, a través de los cambios en los patrones de las aves que la cruzan cada año. Eso convierte la conservación de Queimada Grande en un problema que no puede resolverse solo a escala local. La protección de la isla es necesaria, pero no suficiente. La serpiente que vive en ese ecosistema depende también de condiciones que se deciden en escenarios globales, en negociaciones climáticas, en políticas de emisiones que no tienen ninguna relación visible con una pequeña isla en el litoral paulista, pero que la afectan de manera real. Hay una dimensión de esta historia que tiene que ver con la medicina y con la ciencia, y que merece desarrollo propio porque es una de las partes más extraordinarias de todo este relato. El veneno de la Bothrops insularis, esa sustancia que convierte a la jararaca illoa en uno de los animales más peligrosos de su región, contiene compuestos bioquímicos que los investigadores llevan años estudiando con una atención que no tiene que ver con el peligro, sino con el potencial. La historia de la farmacología moderna está llena de ejemplos de sustancias que en su forma natural son letales y que en sus formas procesadas y modificadas se convierten en medicamentos que salvan vidas. El curare, el veneno que los pueblos indígenas de la Amazonía usaban en sus flechas y que en el siglo XX se convirtió en la base de los relajantes musculares usados en cirugía. La toxina botulínica, más conocida hoy por sus usos cosméticos, pero que tiene aplicaciones médicas legítimas en el tratamiento de condiciones neurológicas. Y, relevante para esta historia, los compuestos derivados del veneno de serpientes que han dado lugar a medicamentos cardiovasculares de amplio uso. El captopril, uno de los fármacos más utilizados en el mundo para el tratamiento de la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca, fue desarrollado a partir del estudio del veneno de la Bothrops jararaca, la prima continental de la jararaca illoa. Ese descubrimiento, realizado en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado por investigadores que trabajaban con el Instituto Butantan y con laboratorios internacionales, cambió la vida de millones de personas en todo el mundo. El veneno de la Bothrops insularis, con sus características únicas y su mayor potencia, podría contener compuestos similares o distintos que aún no han sido identificados completamente. Los estudios disponibles son prometedores pero incompletos. La dificultad de acceder a la isla, la pequeñez de la población de serpientes y la necesidad de no comprometer su supervivencia limitan la cantidad de material biológico disponible para la investigación. En otras palabras, la misma restricción que protege a las serpientes de la isla limita también la investigación que podría, paradójicamente, justificar esa protección de una manera aún más contundente ante quienes toman decisiones sobre los recursos de conservación. Es una paradoja que no tiene solución fácil y que forma parte de la complejidad real de este lugar, una complejidad
que los relatos de terror y peligro extremo raramente capturan con precisión. Llegados a este punto, es momento de pensar en lo que la historia de Queimada Grande dice sobre nosotros. No sobre las serpientes, no sobre la Marina de Brasil, no sobre los faroleros del pasado o los científicos del presente, sobre nosotros, sobre la especie que construyó un faro en esa isla, que intentó cultivar bananas en ella, que la prohibió, que la estudia, que hace documentales sobre ella, que la usa como símbolo de peligro extremo en listas de lugares que nunca deberían visitarse. Lo primero que dice es que tenemos una relación con el riesgo que es profundamente ambivalente. Lo tememos y lo buscamos al mismo tiempo. La isla de las cobras no habría capturado la imaginación de tanta gente durante tanto tiempo si el peligro que representa fuera simplemente repelente. Hay en él algo que atrae, algo que nos hace querer saber más, acercarnos un poco, entender qué hay exactamente en ese lugar que lo hace tan distinto de todo lo demás. Esa ambivalencia no es un defecto de carácter, es parte de lo que somos. La misma curiosidad que nos llevó a explorar continentes, a bajar al fondo de los océanos, a salir al espacio, es la que hace que una isla prohibida en el litoral de São Paulo resulte fascinante para personas que viven a miles de kilómetros de ella y que nunca tendrán ninguna razón práctica para visitarla. Lo segundo que dice es que nuestra relación con la naturaleza sigue siendo, en muchos aspectos, una negociación en curso. No está resuelta. No tenemos un modelo claro y consistente de cómo queremos relacionarnos con los ecosistemas que no podemos habitar, con las especies que no podemos controlar, con los lugares que funcionan perfectamente sin nosotros. Queimada Grande es un caso extremo, pero es también un espejo en el que se reflejan preguntas que aplican a lugares mucho menos dramáticos. Hay algo que los pescadores de la costa cercana a Queimada Grande saben sobre la isla que los documentales y los artículos científicos raramente capturan. La saben de la manera en que se saben las cosas que forman parte del paisaje cotidiano desde la infancia. No como información adquirida, sino como parte del fondo de la vida. La isla está ahí, visible en los días claros, intuida en los días de neblina. Es un punto de referencia, una presencia constante en el horizonte de quienes trabajan en esas aguas. Y en esa familiaridad hay algo que quizás sea la forma más honesta de relacionarse con un lugar así. No el fascino del turista que llega buscando emociones, no la distancia aséptica del científico que toma muestras y regresa al laboratorio, sino la relación cotidiana con algo que está ahí, que siempre ha estado, que tiene sus reglas propias y que merece ser respetado precisamente porque esas reglas no son las nuestras. Los pescadores no hablan de la isla con el lenguaje del peligro extremo que usan los documentales. Hablan de ella como se habla de un vecino con el que es mejor no tener conflictos. Con respeto, con una distancia que no es miedo, sino reconocimiento de que hay límites que es sensato no cruzar. Esa sabiduría práctica, acumulada durante generaciones de convivencia con el litoral y con todo lo que el litoral contiene, es una forma de conocimiento que merece ser reconocida con la misma seriedad que el conocimiento científico. No como alternativa a él, sino como complemento, como la parte de la historia que los instrumentos de medición no siempre capturan. El faro de Queimada Grande sigue funcionando. Esta frase, dicha así, de manera simple y directa, contiene algo que merece ser pensado un momento. Un mecanismo construido por seres humanos, en un lugar donde los seres humanos ya no viven, para guiar a otros seres humanos que pasan por el mar sin detenerse, sigue cumpliendo su función. Automatizado, sin nadie que lo vigile desde adentro, sin nadie que suba y baje las escaleras internas, con la tarea de asegurarse de que la luz no se apague.
Hay algo en eso que parece una imagen casi perfecta de lo que esta historia quiere decir. Los seres humanos construimos cosas para que duren más que nosotros. Construimos faros para que los barcos futuros puedan orientarse. Construimos instituciones para que las generaciones siguientes tengan un marco dentro del cual vivir. Construimos conocimiento científico para que quienes vengan después tengan más información y mejores herramientas que las que nosotros tuvimos. Y a veces, cuando todo eso funciona bien, el resultado es un faro encendido en una isla prohibida, cumpliendo su trabajo en silencio, completamente rodeado de serpientes que no le prestan ninguna atención. No porque la historia haya terminado, sino porque esa parte de ella está resuelta. La Bothrops insularis sigue siendo, según todas las evaluaciones disponibles, una especie en situación de vulnerabilidad. Las estimaciones sobre el número total de individuos varían, pero ninguna de las cifras que circulan en los estudios especializados es suficientemente grande como para generar tranquilidad. Una especie que vive en un solo lugar del mundo, que no puede expandirse hacia ningún territorio alternativo y que enfrenta presiones tanto directas como indirectas sobre su población, es una especie cuyo futuro depende de decisiones que se toman fuera de su ecosistema. Eso es lo que hace que la prohibición de acceso a Queimada Grande sea algo más que una medida de seguridad para los seres humanos. Es también, y quizás principalmente, una medida de conservación para las serpientes. Y aquí hay una inversión de la narrativa habitual que merece ser señalada. Normalmente, cuando se habla de lugares peligrosos que están prohibidos para los seres humanos, la historia se cuenta desde nuestra perspectiva. El peligro para nosotros es el protagonista. Las razones de la prohibición se explican en términos de lo que nos podría pasar a nosotros si cruzáramos ese límite. Pero en el caso de Queimada Grande, si se mira con atención, la historia más importante no es la de nuestro peligro. Es la de la fragilidad de una especie que depende de que nosotros no lleguemos, que depende de que la prohibición se sostenga, de que la vigilancia continúe, de que las presiones del mercado ilegal no superen la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de protegerla. Nosotros somos el peligro en esta historia, no las serpientes. Hay una última reflexión que esta historia sugiere, y tiene que ver con el tiempo. Los 11.000 años que llevó al nivel del mar separar definitivamente Queimada Grande del continente son un período de tiempo que resulta imposible de imaginar de manera visceral. Podemos escribir el número, podemos entender intelectualmente lo que significa, pero no podemos sentirlo. No tenemos acceso experiencial a esa escala de tiempo. Y sin embargo, todo lo que existe hoy en esa isla, la densidad de serpientes, el veneno extraordinariamente potente, la capacidad de trepar y acechar desde las ramas, la condición de especie endémica sin equivalente en ningún otro lugar del planeta, todo eso es el resultado directo de ese proceso que duró 11.000 años. Nuestra presencia en la historia de Queimada Grande, en cambio, ocupa apenas un fragmento de ese tiempo. El faro existe desde hace poco más de un siglo. La prohibición formal lleva décadas. Las expediciones científicas autorizadas son todavía más recientes. En la escala de tiempo que realmente define a ese lugar, somos una nota al pie. Eso no significa que nuestra presencia sea irrelevante. Las notas al pie a veces cambian el significado del texto completo. Nuestra capacidad de afectar ese ecosistema, para bien o para mal, en un periodo de tiempo muy corto es real y ha quedado demostrada. El tráfico ilegal de ejemplares, el impacto del cambio climático sobre las rutas migratorias de las aves, la simple presencia no autorizada de personas en la isla, todas esas acciones tienen consecuencias que la evolución de 11.000 años no puede absorber fácilmente porque no está diseñada para hacerlo en esa escala temporal. Lo que sí significa es que hay una proporción en esta historia que conviene tener presente.
una proporción que dice que la jararaca Illoa lleva aquí incomparablemente más tiempo que nosotros, que el ecosistema de Queimada Grande existió, funcionó y evolucionó durante miles de años antes de que ningún ser humano tuviera idea de que existía. Y que si las condiciones se dan para que siga existiendo otros miles de años, lo hará igualmente bien, sin que nosotros formemos parte de él. Cuando los barcos pasan por esa parte del litoral de São Paulo, en las noches claras, pueden ver la luz del faro de Queimada Grande parpadeando en la oscuridad. Un destello regular, automático, que lleva décadas enviando la misma señal hacia el mar. Aquí hay tierra, ajusten el rumbo, continúen su camino. Los navegantes que reciben esa señal no piensan en las serpientes, no piensan en los faroleros que vivieron allí, ni en las historias que circulan sobre lo que les ocurrió, ni en los científicos que llegan con permisos especiales y equipo de protección a estudiar una especie que podría guardar claves para la medicina del futuro. Piensan en su rumbo, en el viento, en la distancia que queda hasta el próximo puerto. Pero la luz sigue estando ahí, constante, cumpliendo con su trabajo. Y detrás de esa luz, en la oscuridad de la vegetación densa y en el silencio que los seres humanos han dejado de interrumpir, miles de serpientes hacen exactamente lo mismo que llevan haciendo durante 11.000 años. Esperar, adaptarse, sobrevivir, con una paciencia que ninguna institución humana ha logrado todavía igualar. Esta es la historia de Queimada Grande. No la historia completa, porque una historia completa de un lugar así requeriría años de investigación de campo, acceso a archivos institucionales, conversaciones con decenas de personas que conocen diferentes partes del puzzle, y una honestidad permanente sobre los límites de lo que se puede saber con certeza. Es la historia disponible, la que los registros permiten contar, la que la ciencia ha documentado, la que la memoria de las comunidades costeras ha conservado, y la que la propia isla, en su silencio y su inaccesibilidad, sigue sugiriendo a quienes se toman el tiempo de prestarle atención. Una historia que nos recuerda que el mundo es más grande y más complejo de lo que nuestras categorías habituales pueden capturar. Que hay lugares que funcionan con reglas que no escribimos nosotros, y que a veces la decisión más inteligente que podemos tomar frente a esos lugares es también la más sencilla. Dejarlos ser. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Descansa